Preview. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a meditar bajo el tema: ¿alguien necesita el Evangelio hoy? Sabes, a mí me llama mucho la atención esta palabra por la necesidad que hay de predicar el Evangelio en diferentes lugares, en diferentes territorios, a diferentes naciones, a diferentes comunidades. Me llama la atención porque predicar el Evangelio es algo tan exquisito, es algo tan maravilloso, algo que tiene poder. Dice la Escritura que estaba un ángel le dijo a Felipe: Felipe, yo necesito que tú vayas, que te levantes y vayas por aquella calle, desciendas por ese camino. Y cuando desciendas, ahí va pasando, hermanos, iba pasando un etíope, eunuco. Era un servidor del gobierno, ¿verdad? Era como un oficial del gobierno, por decirlo así. Y cuando aquel hombre iba en su carruaje, el eunuco iba leyendo, dice la palabra, en el libro de Isaías. Pero él iba leyendo, hermanos, las escrituras, pero no lograba entender lo que las escrituras querían decir. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: yo quiero que vayas y tú seas quien le expliques la palabra a ese eunuco. Y dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate ahí. Entonces se acercó Felipe y Felipe le hace una pregunta muy importante. Le dice Felipe, porque Felipe escuchó que aquel eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, creo. Entonces le dice: pero tú entiendes lo que lees, ¿estás entendiendo lo que tú lees? Y le dice el eunuco: pero bueno, le dice, ¿cómo voy a entender sin nadie me enseña? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a entender las escrituras si nadie me enseña de ellas? Entonces dice la escritura que el eunuco le rogó a Felipe que se subiese al carro con él y que él mismo le explicara las escrituras. ¿Sabes? Felipe fue usado por el Espíritu Santo para revelarle las escrituras a este varón. Y dice la Biblia que Felipe empezó a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Empezó a hablarle de las maravillas del Señor Jesucristo. Tanto que aquel hombre creyó en lo que Felipe le estaba diciendo y lo que le estaba contando. Creyó tanto que, ¿sabes qué? Ese hombre de tanto que fue ese momento tan especial, que en el momento se quiso bautizar. En el momento quiso bautizarse. Entonces, ¿sabes? Lo que yo alcanzo a entender o a comprender es que todos podemos ser como Felipes, usados por el Espíritu Santo de Dios para llevar el Evangelio a aquellos que desconocen la verdad del Señor. ¿Sabes? Si Felipe no llega a tiempo, si Felipe no llega hasta donde estaba este hombre nunca hubiese entendido las escrituras. Pero vale más, afortunadamente Felipe llegó
y usado por el Espíritu Santo, él pudo revelarle las escrituras al etíope. ¡Qué maravilloso! Entonces, tú y yo podemos ser como Felipe. Llevarle la escritura a aquellos que no conocen la verdad del Señor, a aquellos que desconocen el sacrificio de Cristo, a aquellos que conocen el Evangelio de Jesús. ¿Sabes? ¿Sabes por qué es necesario que tú y yo seamos los encargados? Ustedes dirán, la hermana Rixi sí predica sobre predicar el Evangelio. Sí predica. Es porque es una de las cosas, es una de las ordenanzas que Cristo nos ha mandado. Que mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que ser luz. Que mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que ser atalayas. Que mientras estemos aquí en la tierra tenemos que llevar el Evangelio de Cristo hasta que Cristo diga o hasta que Él venga. Entonces, cuando el etíope le dice a Felipe, mira, yo no entiendo, o sea, ¿cómo voy a entender yo las Sagradas Escrituras si nadie me explica? Pues, ¿cómo las voy a entender? Y es que yo quiero decirle algo a usted, querido amigo que me escuche por la radio, otros que nos están viendo aquí por este medio. Es que estas escrituras, esta palabra tan maravillosa, no es como un periódico, tampoco es como una revista. Si usted no tiene el Espíritu Santo del Señor, difícilmente usted va a comprender lo que las escrituras le están diciendo. Para comprender estas escrituras, hay que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle que cuando Cristo iba a ascender, antes de que Cristo se fuese para el cielo, tu radio de bendición. Antes de que Cristo se fuese para el cielo, Él llenó del Espíritu Santo de Dios a los discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos, estaban preparados para poder compartir el Evangelio. Estaban preparados para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Porque si no es con el Espíritu Santo de Dios, nadie podría entender las Escrituras. Entonces, quizás hoy en esta mañana, en esta gloriosa mañana, quizás haya alguien que esté necesitado de este Evangelio. ¿Sabes por qué tenemos que predicar el Evangelio como Felipe? Felipe era un evangelista que llevaba la palabra del Señor. ¿Por qué tendríamos que nosotros que predicar el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque el mundo está lleno de ignorancia. El mundo está lleno de cosas vanas. Hay personas en el mundo que desconocen el sacrificio de Cristo. Hay otras personas que tienen ideas vanas que no son como la Biblia dice. Entonces, es la razón por la que usted y yo tenemos que llevar esta palabra tal cual está escrita. Anunciarle a la gente el Evangelio del Señor Jesucristo. Anunciarle a la gente el Evangelio de la verdad del Señor. Hay mucha gente viviendo en mentiras, porque el diablo se encarga de poner mentiras en su mente. Pero, ¿cómo una persona puede salir del pecado? ¿Cómo una persona puede salir de la mentira en que nos envuelve el diablo? ¿Cómo una persona puede encontrar salvación? A través de las Escrituras, déjeme decirle. El etíope ahí mismo creyó en el Evangelio y creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí mismo ese hombre, al creer, recibió su salvación. Y no solo eso, también se bautizó, dice la palabra. Bueno, le dice Felipe, mira, le dices, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice inmediatamente? Entonces le dice Felipe, bueno, le dice, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios en tu corazón, bien puedes. Entonces, qué maravilloso es revelarle la verdad a las personas, revelarle las Escrituras a las personas, que conozcan cuál es el sacrificio que Cristo hizo por usted, cuál es el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, es una maravilla que nosotros aprendamos a compartir esa palabra maravillosa, porque esta palabra, déjeme decirle, es la que puede. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién lo hace libre? Esa palabra. Porque es que esta palabra es como una espada que corta, que penetra, que discierne el pensamiento del hombre. Es algo tan maravilloso. Entonces, puede ser que hoy alguien necesite el Evangelio.
Puede ser que hoy alguien necesite conocer la verdad de Cristo. Puede ser que usted que me está viendo, que usted que me está escuchando en esta mañana, usted esté necesitando que alguien le explique las Escrituras. ¿Y quiénes somos los llamados a explicar estas Escrituras? Usted y yo. Nosotros, ¿verdad? Vamos a meditar ahí en el libro de Romanos 10:14. Si lo tenemos por aquí, si no lo tiene por ahí, pues al menos escuche. Libro de Romanos capítulo 10, verso 14, dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Le está poniendo atención a esa palabra maravillosa? Mire, usted y yo tenemos el mismo llamado de Felipe a predicar este evangelio. Pero les decía el apóstol Pablo, bueno, le dice, ¿cómo entonces la gente se va a salvar si nadie quiere predicar? Si no hay quien les predique, ¿cómo la gente va a oír la palabra? Y si la gente no oye la palabra, ¿cómo van a creer en el Señor? Y si la gente no cree en el Señor, entonces ¿cómo va a ser salva las personas? ¿Cómo? ¿Cómo va a invocar a alguien al Señor Jesucristo si nunca ha oído del Señor Jesucristo? ¿Cómo alguien va a creer en Jesucristo si nunca alguien ha predicado al Señor Jesucristo? Si usted y yo no queremos predicar, ¿cómo van a creer, hermanos? Amigos, escúcheme usted. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Alguien necesita del Señor en cualquier parte del mundo, en su aldea, en su casa, en su comunidad, en su municipio, en su país, en otras naciones. Hay mucha gente necesitada del Señor, que necesita que usted abra sus labios, que usted abra su boca, que necesita escuchar palabras frescas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted abre su boca, usted puede hacer que alguien se salve a través de las Escrituras. Ese es el fin. Para eso predicamos el evangelio, no para que nos escuchen ni para que nos vean, ¿verdad? Predicamos para que la gente se convierta, para que la gente reconozca quién es Cristo, qué vino a ser Cristo por usted y por mí. Para eso predicamos el evangelio, para que las personas tengan un conocimiento maravilloso sobre el Señor. Pero ¿cómo lo van a tener si no queremos predicar, hermanos? Si nos duele la boca decir, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo murió en la cruz por ti. Debemos anhelar hablar del Señor. Debemos anhelar predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Tú que me ves, tú que me escuchas quizá, estés necesitado de conocer al Señor hoy. Y yo te animo, te motivo, te incentivo en esta mañana. Sí, ahorita mismo te estoy motivando. ¿Por qué? No hay tiempo para mañana en estas cuestiones, ¿sabes? A veces creemos que tenemos todo el tiempo de la vida, pero déjame decirte que no es así. Las cuestiones espirituales o venir al Señor debería ser cuando tú escuchas el llamado, pero la mayoría de personas no acuden cuando escuchan el llamado. No, hoy no, mañana tal vez, cuando pase Navidad, cuando pase Semana Santa. Ahí me voy a arreglar con el Señor yo. Sí, ahí me voy a arreglar. Déjame decirte que eso no funciona así. El tiempo del llamado para ti es hoy. Hoy tú estás seguro de que estás escuchando este evangelio y estás seguro de que estás vivo. Pero mañana tú no sabes qué va a pasar. Entonces yo quiero motivarte. No dejes para mañana lo que hoy puedes tú perfectamente hacer. La decisión de servir al Señor, de recibirle en nuestro corazón, es así, inmediata. Pero parece que es la decisión más fuerte que tenemos en la vida, que nos cuesta tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto recibir al Señor Jesucristo si es una decisión tan hermosa que puede beneficiar tu vida? Pero ¿por qué no se nos dificulta
Claro, porque hay alguien que sirve de tropiezo y hay alguien que quiere que tú no conozcas la verdad, y es el enemigo, es Satanás, es el diablo, como tú quieras llamarle. Entonces, quiero motivar al pueblo del Señor. Abra sus labios para que la gente conozca la verdad de Cristo. Y al que no conoce a Cristo, venga a los pies del Señor. Hoy, por estos medios, por el Facebook, por la radio, por la televisión, en diferentes medios, se necesitan hoy en día para poder predicar el Evangelio y que usted conozca toda la verdad del Señor. Él es fiel, es justo, es veraz en todo lo que Él hace. Que el Señor me les bendiga y les doy gracias por su tiempo. A los amigos, si usted siente en su corazón buscar al Señor, hágalo. El tiempo es hoy. Recuerda, el tiempo es hoy. No hay tiempo para mañana. El mañana ni siquiera es algo que existe. Es algo que está en nuestra mente, pero en realidad no estamos seguros de que mañana llegará usted o llegaré yo. Venga el Señor. Hoy están nuestros labios repitiendo el Evangelio de Cristo, para que así como el etíope encontró salvación en ese momento y entendió las Escrituras, usted también ahí en casita, en su vehículo, en su trabajo, usted también puede entender las Escrituras, que Cristo murió por usted, que Él se entregó como un cordero inmolado, que Él se entregó como una ovejita tranquila, humilde, humillada, delante de sus trasquiladores o delante de quienes le quitarían la vida. Pero ¿sabes qué? El Señor está contento de haber entregado su vida por ti. Pero ¿sabes cuándo no se contenta? Cuando tú caminas en pecado y no buscas a que esa sangre te limpie. Que el Señor me les bendiga.